Saludos cordiales. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. En este momento vamos a exponer lo que es nuestro producto acreditable final del curso Metodología de la Investigación. En este momento vamos a hablar sobre el estado del arte de nuestro proyecto, que se titula Factores que afectan a la resistencia a la compresión del concreto en las construcciones de vivienda de la ciudad de Chiclayo. Los autores son quienes habla, Juan Lainer Lorenzo, y el estudiante Muñoz Díaz Frank Andy. Nuestro docente es el magíster Rojas Flores, segundo Jonathan. Nuestra línea de investigación es infraestructura, tecnología y medio ambiente. El resumen. En el presente trabajo se buscó información acerca de los factores que afectan a la resistencia a la compresión del concreto en las construcciones de viviendas en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Siendo un problema primordial de la investigación los diferentes elementos que afectan directamente a la resistencia del concreto. Pues dañan por consecuencia hogares cuando ocurren algunos desastres, en donde nuestros objetivos principales fue determinar los factores que perturban la resistencia a la compresión del mismo, que reside pues dentro de la provincia de Chiclayo. Dentro de las conclusiones, se confirmó que varios científicos buscan no solo reducir el impacto de daños sobre la compresión al concreto, ¿no? Sino también poder mejorar el impacto o menorar el impacto del calentamiento global. Para ello también se elaboró pruebas de las cuales se determinaron que es lo que hace un buen concreto cuando se ejecuta siguiendo una normativa y reglas y cuál no afecta a la resistencia. Es por ello que se debe tener un buen conocimiento sobre el uso adecuado de estos materiales, o la correcta mezcla de concreto, un excelente curado y mantenimiento del mismo. Frente a esta realidad se diseñó una propuesta que consiste en evaluar y analizar los distintos factores que afectan a la resistencia de la compresión al concreto en las estructuras para así mitigar esta problemática de obtener una estructura segura para los habitantes y que no sufran daños ante un sismo o colapso del mismo, ¿no? El impacto tanto económico como ambiental que originan los distintos componentes que dañan a la resistencia a la compresión del concreto generan que las viviendas de la ciudad de Chiclayo tengan poca resistencia ante cualquier movimiento telúrico. Nuestras palabras claves son compresión, resistencia, concreto, factores y vivienda. Entonces, nuestra introducción. La problemática. Las construcciones de hoy en día están hechas de manera informal. Esto acarrea que tengan diferencias y deficiencias en su estructura. Y por lo general, una desconfianza en las viviendas que habitamos. Pero dentro de todos estos procesos constructivos hay factores que uno ve y deja de lado por falta de conocimientos. Muchos de estos factores que perjudican a la resistencia de concreto y por consecuencia un mal soporte de nuestra estructura con respecto a la compactación del hormigón, que también llamamos concreto en el Perú, es una iniciativa del Estado mediante un tipo de propósito para ver cómo la resistencia al concreto o la compresión de las construcciones nos ayudan a no sufrir tantos daños, ¿no? De acuerdo a datos proporcionados por la Universidad de la Costa, nos dice que los factores que afectan dicha calidad, que puede dividir en porcentajes que son tanto el 20% son los materiales, el 18% en mano de obra, el 21% en métodos, el 19% en maquinaria, y el medio ambiente pues es un 22%, ¿no? Que perjudican las construcciones, ¿no? Según Martins, Hechos Carvalho del 2019 nos explican los factores que afectan a la resistencia al concreto. Por ejemplo, el cemento. El cemento es un material donde es el más operante, ¿no? Para elaborar el concreto, ¿no? Sus propiedades especiales, el contenido en proporción a la mezcla, tiene influencia significativa durante la dureza del concreto. Cuanto mayor sea el contenido de cemento, mayor será su dureza. Y cuanto menor sea esta, bueno, su resistencia también será menor. El concreto
los materiales y las técnicas de las construcciones se han visto determinados a ser eficientes para así poder proporcionar seguridad ante los diferentes factores que están expuestas a nuestra vivienda, ¿no? Como eventos sísmicos o por el medio ambiente como es contaminación, ¿no? Es por ello que se busca incentivar a la conservación del medio ambiente promoviendo la reducción de los costos de construcción. Se sabe pues que el cemento es un material que afecta al ambiente, ¿no? Cuando se elabora. Para poder realizar todo ello se ha realizado un estudio experimental en el cual se busca caracterizar las propiedades mecánicas del concreto con diferentes pesos, ¿no? Tanto normal, ligero y autocompactable. También vemos que uno de los principales riesgos en daño de las viviendas es por zonas donde existen continuamente movimientos telúricos. Es por ello que Vega Fernández, 2020, nos indica que Chiclayo es la ciudad que se ve afectada ante sucesos naturales. De tal manera, presenciamos movimientos, sean superficiales en la tierra, debido a que, bueno, estamos en un lugar donde se le conoce pues el cinturón de fuego, ¿no? Y esto origina desplazamientos en las cortezas terrestres, llegando a causar sismos. En esta ciudad, el mayor problema que ha ido aumentando con el tiempo es la ejecución de construcciones informales, puesto que no cuenta con profesionales que tengan a cargo dichas construcciones y efectúen según sus conocimientos, otorgándoles mejores beneficios y mayor rendimiento de un movimiento telúrico. Las consecuencias que pueden ocurrir con las edificaciones informales ante movimiento sísmico es desgraciadamente el derrumbe, ¿no? En estas construcciones. En otro aspecto también, la durabilidad de la vivienda de concreto serían por bajas temperaturas, ¿no? Según Hariri Ardeli, Leandro y Roosevelt, 2020, nos manifiesta que las condiciones de ciclo de congelación, descongelación, son una causa principal del deterioro de la durabilidad de las viviendas de concreto, ¿no? En las regiones con variaciones extremas de temperatura. También tenemos que Ayman Irfan, 2021, nos dice que la resistencia del hormigón bajo cualquier condición de contorno o configuración de carga se relaciona estrechamente con la formación y propagación de grietas. Se encontró que bajo tasas de cargas bajas y altas hay una considerable diferencia en la tendencia de la velocidad de las fisuras. Por otro lado, los problemas que afectan hoy en día y en los últimos años al departamento de Lambayeque es que el clima y los tipos de suelo están en constante cambio y contaminación, ya que estos son los que entrarán en contacto directo con el concreto y los materiales a usarse en las diversas construcciones. Los análisis que se realicen al concreto y sus materiales debido a temperaturas elevadas, la resistencia a la compresión se calcula para poder ver en qué condiciones y calidad tiene el peso propio, y también investigar en qué influye la temperatura y contaminación del aire en la respuesta de los materiales usados, ¿no? También sabemos que mientras más aumente la contaminación, más enfermedades aparecen para el concreto, ¿no? Cuando el concreto o los materiales están expuestos al suelo natural, y con el cual debemos luchar en las construcciones, ¿no? Asimismo, otros factores que afectan al concreto es el tipo de cemento, ¿no? Y el ambiente a quien se expone. Hoy en día, debido al avance tecnológico en todos los sectores de construcción, se ha podido solucionar algunos casos que afecten el concreto, ya sea como aditivos o con técnicas empleadas, ¿no? En la actualidad tenemos muchos problemas fundamentales con el ambiente. Uno de ellos es el calentamiento global y la contaminación del agua, diversas enfermedades que cada día se hacen más perjudiciales para todo tipo de concreto. Bueno, que usemos en diferentes climas y suelos. Sin embargo, lo que poco sabemos es que los desechos que utilizamos y a veces lo aplicamos afectan a la resistencia del concreto, ¿no? En la región Lambayeque podemos decir que la mayoría de viviendas están expuestas a abundante contaminación. En muchas avenidas los desagües están en contacto con el concreto, ¿no? Y puede afectar en cualquier evento natural esa contaminación, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el fenómeno del Niño también es
es un problema importante para nuestras construcciones, ya que están elaboradas de material noble, ¿no? Específicamente con concreto. Es por ello que debemos tener cuidado en zonas de construcciones y los materiales en los cuales se van a construir. Eso nos dice AREC 2020. Estela 2020 nos dice que en las autoconstrucciones que se dan dentro de nuestra región, específicamente, bueno, en la ciudad de Pumalca, que es parte de la provincia de Chiclayo, se utilizan materiales de baja calidad, ya sean agregados finos o gruesos, los cuales son componentes que ayudan a elaborar un buen concreto, ¿no? Las cuales presentan vacíos por no ser manipulados adecuadamente y pueden generar filtraciones como humedad en los muros, otros casos, los desperdicios de materiales al realizar los trabajos constructivos generan que la resistencia al concreto no sea óptimo, ya que se contaminan, no se mezclan entre ellos. En consecuencia, un deterioro rápido de estos agregados. También Terrones 2020, en su página número 18, se ratificó que en Lambayeque muchas de las edificaciones fueron construidas informalmente sin cumplir la normativa de nuestro país, revelando una serie de falencias dentro de las construcciones de vivienda y por lo cual debería ser evaluadas por profesionales, porque se podrían encontrar edificios o edificaciones que estén elaboradas con algunas normas antiguas, ¿no? Y no se adaptan a las nuevas actualizaciones que ha sufrido nuestra norma. Velázquez y Dávila 2019 también menciona que el concreto a lo largo de su historia en servicio y por componentes que tiene la posibilidad de ser de formar algunas consecuencias, ¿no? Por tanto bajas o elevadas temperaturas, ¿no? Esto hace que sufran cambios tanto físicos como mecánicos. Esto perjudica las características del concreto, también generan una baja resistencia a la compresión y a la vez disminuyen su módulo de elasticidad, creando una serie de agrietamientos como formando en el concreto un cambio de aspecto distinto, ¿no? A su color característico, tanto de losas o estructuras importantes. Andía 2019 nos indica que las canteras de agregado morrenicos en la zona donde sus materiales llegan a usarse con mucha frecuencia en obras civiles en la ciudad de Huancayo, estas obras han sufrido algunos inconvenientes, pues, ¿no? Ya que sus materiales eh, al mezclarse, bueno, pasando cierta temporada se logran encontrar fisuras, ¿no? A temprana edad. Asimismo, no llega a conseguir una resistencia en los diseños que se han desarrollado. Varios de los profesionales han encargado que dichos agregados de esta zona, ¿no? De morrenicos, no corresponden a usarse, ya que existe una disminución en la resistencia al concreto y no desempeñan pues, su registro máximo en 28 días. Asimismo, debemos tener en conocimiento y dar una ayuda, una ardua evaluación a las características del agregado, los análisis de medida, de absorción, tamaño de requerimientos y coeficiente de forma, nos dan gran información y ayuda a establecer cómo puede ser su trabajabilidad del concreto en estado fresco. Según Batista, Martínez, Rondón Quintana, Contreras Sar, 2021, nos dice que los residuos de creación civil y demoliciones son los primordiales residuos provocados en la industria de las obras civiles. Y se piensa un subproducto de ocupaciones de creación, demolición y compostura de obras civiles que están formando de residuos del concreto, ¿no? Mortero, cerámica, ladrillo, y eso también ayuda a la contaminación del concreto, ¿no? Se mezclan esos eh, desechos de construcciones en nuevas elaboraciones de proyectos de vivienda, ¿no? Eso también puede perjudicar. Según Moreno, Anselmi, Ospina García y Rodrigo Rodríguez Polo 2019 nos dice que extensivas averiguaciones en los últimos 15 años fueron llevados a cabo con el fin de evaluar la utilización de residuos de las demoliciones como sustitución de los agregados nativos, ¿no? Como son la arena, piedra, con el fin de minimizar el efecto ambiental que producen dichos productos, ¿no? La utilización de agregados reciclados de las demoliciones
Esto indica que la resistencia y los tipos de concreto ejecutados con estos agregados reutilizados es primariamente muy pequeña la ayuda a la compresión al concreto, no ayuda a tener una fortaleza en nuestros agregados. Dentro de nuestra justificación, la actual investigación tiene como importante punto determinar los diferentes factores, ¿no?, que perturban a la resistencia, a la compresión al concreto en las construcciones de la vivienda de la ciudad de Chiclayo. Estos factores se encuentran tanto de forma interna como externa, ya que por diferentes motivos, sea causada por sismos o por manipulación del hombre de herramientas utilizadas o conocimientos primordiales mal empleados de algunos profesionales, afectan en el proceso de la construcción y conllevan a tener efectos de una mala resistencia de los materiales y por consiguiente viviendas defectuosas. Es por ello que pretendemos evitar estos efectos desfavorables en las infraestructuras, obteniendo así viviendas sismorresistentes conforme a la normativa vigente que rige nuestra nación, y esto ayudaría a que los pobladores de la ciudad de Chiclayo a construir viviendas más sólidas y seguras, ¿no? El paso a mi compañero para que continúe con lo que sigue de la exposición. Para continuar con la exposición, tenemos el estado de arte. Los materiales utilizados son de importancia para la construcción de las estructuras, para así poder llegar a una buena resistencia y tener resultados más específicos como puede ser su comportamiento. Estos son gráficos de publicaciones que son mencionadas sobre nuestro trabajo. Para Camilo, en 2018, en muchas de las viviendas de baja altura, es decir, construcciones de viviendas de 1 o 3 pisos, existe degradación de la rigidez de los muros de hormigón armado, ya que las construcciones de estos muros, por ser de alta redundancia y un mismo tipo de construcción, los pisos de la misma vivienda, genera que el modelo de las definiciones de dichos muros sean más delgados. Quiere decir que los muros de concreto armado se reduce a un 0.25%. Este factor de construcción perjudica a la vivienda, ya que cuando lo solicitado en el corte es menos de la mitad del vaciado del concreto, la resistencia al corte, la cual la vivienda se ubica en una zona sísmica, el diseño debe ser controlada por las acciones verticales o por los efectos de la temperatura del hormigón. También podemos indicar que el hormigón o concreto es un material que suele estar forzado con acero de barras para superar su falta de resistencia a la tensión. Sin embargo, debido a al comportamiento permeable del hormigón, el material sufre con respecto a la carbonatación el ataque de los iones de cloruro, que resulta en problemas de corrosión. Según Socarrás 2020, el fenómeno de la carbonatación causado por los factores como las propiedades del concreto, temperatura de ambiente, concentración del CO2 y la humedad relativa comprendida entre un 50% y un 70% genera corrosión, ya que el CO2 ingresa por los poros del concreto hacia el interior y se disuelve por la presencia de agua. Esto disminuye que el pH del concreto estructural genere que el concreto no proteja, desencadenando un efecto nocivo en la armadura y en las consecuencias de la construcción de poca resistencia. El uso de las fibras naturales reforzadas al hormigón puede resolver el problema de corrosión y también puede contribuir a la elaboración de comprensión de bajo costo, con una baja transferencia termoacústica bajo un específico
mejora la tecnicidad y estructura ligera. Sin embargo, una de las ventajas de usar fibras naturales es su variación en propiedad mecánica, que podría conducir a imprescindibles características concretas. Diferentes fibras tienen diferentes composiciones, por lo que el comportamiento dentro de una matriz de cemento difiere entre ellos. Manda. Espera ahí. También se concluye que la presencia de GGBS y MK son con materiales activos por alcali, reduce su reactividad alcali-sílice. Se recomienda utilizar Fa con alto contenido de calcio en la producción de geocreto para hormigón y geopolimerización, cuando también se concluye que la presencia de GGBS y MK con materiales activos por alcali reduce su reactividad alcali-sílice, y se recomienda utilizar Fa con alto contenido de calcio en producción de geocreto para hormigón y geopolimerización, cuando sea mayor la molaridad de la solución de dióxido de sodio para una cantidad dada de sodio y silicio 3. Más rápido será el proceso de geopolimerización y mayor será la compresiva fuerza de hormigón corriente y corrosión que el OPC hormigón. Se quieren más estudios de durabilidad a largo plazo para proporcionar métodos de prueba técnica de variación, ya que la mayoría de estudios concretan que el hormigón, el régimen de curado es de 28 días. Tenemos antecedentes para la construcción de concreto. Según ERIC 2020, las actualizaciones estructurales nos indican que las modificaciones que se hicieron en las columnas de las tribunas del Estadio Español se manejó de forma responsable, ya que la corrosión y el deterioro que había afectado en la estructura se tuvo que retirar y rectificar de forma adecuada. También requirió que la estructura restaurada resistirá cargas de viento de diseño más altas, así como una mayor gravedad de carga debido a la extensión de las entrepisos cubiertos y niveles de suite. Muchos de los factores, como la corrosión y el deterioro de las estructuras de concreto, como también las cargas por los vientos y mejoras que se les hacen a las construcciones, llevan consecuencias estructurales que pueden afectar su resistencia. El control de calidad es fundamental, ya que el hormigón afectado se considera parte integral para prevenir la penetración del agua y del CFRD. En general, no es posible establecer vinculaciones entre la firmeza y la compresión de muestra de hormigón del edificio. En este sentido, este estudio tiene como objetivo emprender la relación entre los ensayos destructivos de hormigón y el ensayo de no destructivo realizado antes de la presa. Además, se realizaron estudios estadísticos y aleatorizados para estudiar la importancia de las variables entre el desarrollo de modelos predictivos de la firmeza al aplastamiento de comprensión del concreto. Tenemos los objetivos generales: determinar los factores que afectan la resistencia a la compresión del concreto en las viviendas de Chiclayo. Nuestros objetivos específicos: identificar los componentes que logren perjudicar la resistencia a la compresión del concreto en las viviendas de la ciudad de Chiclayo, analizar el impacto que origina los distintos componentes que dañan la resistencia de la compresión del concreto, conocer
los diferentes agentes que deterioran la resistencia a la compresión del concreto para atenuar a los efectos perjudiciales de las estructuras. Tipo de investigación. La investigación verificada es cuantitativa y básica, ya que se utilizó la recopilación de fundamentos, la interpretación y el análisis estadístico, inferencial y descriptivo, con la finalidad de corroborar teorías, hipótesis y los estudios realizados. Diseños de investigación. Presenta una investigación experimental por tomar fundamentos de cuentas y entrevistas. Técnicas e instrumentos. La recopilación de datos hacen referencia al uso de varias técnicas y herramientas utilizadas por el analista, como la interacción de desarrollar el sistema de información. Entre otras encontramos las entrevistas, los cuestionarios, la observación, la encuesta, el diagrama de flujo. En nuestros casos usaremos técnicas de observación que radica el análisis de objeto de estudio dentro de un contexto específico. Esto será posible intercediendo en el contexto donde se desenvuelve el objeto de estudio. Para ello analizaremos las viviendas, que tomaremos fotografías a obreros realizando su labor en la construcción. Resultados. Representamos los primeros hallazgos hipotéticos descubiertos en una función de objeto de estudio. Como tenemos en esta tabla 1, factores que dañan la solidez de la tensión del concreto que reside en las viviendas del departamento de Lambayeque. Tenemos otra tabla de factores de resistencia. Esta gráfica donde se muestra los factores de resistencia. Veamos también la frecuencia y porcentaje de materiales y mano de obra de los factores. Materiales, frecuencia y porcentajes. Tenemos mano de obra, frecuencia, factores y los porcentajes. Tenemos otra tabla de correlación entre los materiales, máquinas, medio ambiente y mano de obra. Para Hotruan 2019, la mitigación del proceso de deterioro de estructuras de hormigón armado expuestos a ambiente agresivo costero en el clima tropical de Cuba a partir de la aplicación de los requerimientos tecnológicos constituye también un beneficio ambiental para el país. Eso ha conllevado a una realización en cuanto a la producción de cementos y extracción de áridos, que solo se benefician realizando actualmente distintos a las labores de construcción y no de reparación a las estructuras ya construidas o en zonas estratégicas para el país de elevado potencial constructivo. La racionalización en cuanto a los productos de cementos ha conducido a una menor emisión de CO2 a la atmósfera con relación a los áridos y a los propios cementos. Se garantiza además una mayor prevención y menor consumo de recursos naturales. Todo esfuerzo que conlleve a la preservación del patrimonio construido y por construir es también aporte relevante al alto valor dirigido a la conservación del medio ambiente. Se destaca la recuperación de los medios de definición masiva, la importancia que ha tenido para la sociedad, la obtención de los requerimientos tecnológicos en la rama de la construcción en Cuba, con vistas a demostrar un impacto en cuanto a los beneficios económicos, sociales y ambientales. Acá observamos unas figuras de probetas, que se observa el agrietamiento del hormigón armado para las relaciones de agua-cemento 0.5 y 0.6 en ambos espesores de recubrimiento.
El análisis de resultados reveló que la agresividad corrosión del medio ambiente en la zona que están expuestos al litoral o aledañas a dichas zonas son causantes de que el concreto no obtenga la resistencia requerida, ya que los minerales no dejan ejercer su funcionamiento del concreto. Lo mismo ocurrió con el concreto que se expone al suelo, ya que factores que se encuentran en los terrenos áridos determinan la labor que debe cumplir dicha infraestructura. Como referentes teóricos, tenemos nuestro trabajo de investigación se muestra la selección de informes científicos que se hallan sobre el presente asunto como base de proyecto de análisis. El concreto es el material de construcción cáridamente empleado en el mundo, implicando en su costumbre a una cantidad enorme de expertos del espacio, académicos y de antancia en su preparación, transportación o uso, lo que produce un enorme alcance de error que puede tener como consecuencia un concreto de baja efectividad. Todo profesional controla la efectividad del concreto en participación con su práctica o instrucción académica, con el propósito de aprender los componentes importantes del concreto notados como carecidamente revelantes para poder hacer una alta calidad del igual. Se aplicó una técnica de análisis jerárquico para encontrar la aceptación de todo componente en la apropiada del concreto. El elemento más importante es el medio ambiente. La sistemática usada en los resultados logrados tiene la posibilidad de conformar, sustraer a otras realidades. Conceptos principales. Contenido del cemento. Cabe señalar que el cemento es un compuesto más utilizado en las mezclas del hormigón, por lo que sus propiedades en la mezcla tienen una consecuencia específica en la firmeza del hormigón. Tenemos una fórmula de relación agua-cemento, donde, como se explica, R relación de agua, A cantidad de agua en kilogramos y C cantidad de cemento. Fraguado del concreto. La tasa de endurecimiento, es decir, el cambio de plástico a duro, es otro factor que se considera más importante al medir la resistencia del hormigón. Su resistencia facilita la determinación de su nivel de dificultad. Acá tenemos una tabla que especifica entre los días que va pasando del fraguado. Tipo de concreto. Una vez perfeccionado el proceso de ganar resistencia comienza y se desarrolla con el tiempo. Este factor es un factor importante y es por eso que la medición suele tardar 28 días. Esta etapa nos ayudará a determinar mejor relación agua-hormigón. Las mezclas con relación agua-cemento se fortalecerán más rápido que otros tipos de mezclas. Curado del concreto. El endurecimiento del cemento es un proceso de controlar la pérdida de agua de un bloque de hormigón debido a los factores como la temperatura, el sol, el viento, la humedad relativa. Si esto no llegara a culminar su proceso, la firmeza última del hormigón se reducirá. El curado es esencial para el concreto duradero. El endurecimiento interno se define como el flujo de agua hacia el hormigón para lograr una dureza interna. En el lugar o además de los chorros de agua externos comunes utilizados en general, el curado interno reduce el consumo de agua, mejora la homogeneidad del hormigón y reduce el agrietamiento de la superficie. Se observa que el uso de áridos reciclados presentan una leve reducción de las propiedades mecánicas debido a la naturaleza débil. Sin embargo, cuando se usa para el endurecimiento interno, mejorar propiedades como el retardo de grietas, la resistencia a las heladas y el módulo dinámico, además de los beneficios de la durabilidad
conocidos en el endurecimiento interno y el uso de los materiales reciclados y el módulo de dinámica. Por tanto, se recomienda utilizar 50 áridos reciclados para el endurecimiento interno. Esto no solo mejora las propiedades, sino también describe los conocidos beneficios duraderos del endurecimiento interno y del uso de materiales reciclados. Hipótesis halladas en la revisión. Como hipótesis ubicada en la verificación de los resultados, podemos decir que las consecuencias que afectan a la medición eficacia del concreto se analiza desde el uso de herramientas, miembro personal, procedimientos y entorno ambiental. También hablamos de las propiedades del concreto y sus conceptos principales, entre otros, porque los cambios en el carácter del área de las partículas del agregado tienden a tener el efecto opuesto sobre las propiedades de los materiales mencionados. Conclusiones. Los factores que afectan la resistencia de la compresión del concreto son tanto la corrosión que existe en las zonas costeras de nuestra localidad, así como los suelos áridos y de diferentes sales que contiene el concreto de las viviendas de Chiclayo. La composición como las sales que dañan las construcciones y por el motivo del agrietamiento del concreto es lo que perjudica la resistencia de la compresión del concreto en las viviendas de la ciudad de Chiclayo. El impacto tanto económico como ambiental que origina los distintos componentes que dañan la resistencia a la compresión del concreto genera que las viviendas de la ciudad de Chiclayo tengan poca resistencia ante cualquier movimiento telúrico. Los agentes que deterioran la resistencia a la compresión del concreto es la corrosión por motivos de sales contaminantes de nuestro suelo. Para atenuar los efectos perjudiciales de las estructuras, tenemos que utilizar cementos antisalitrosos y cubrir nuestras bases estructurales para que no tengan un contacto directo con el suelo. Eso ha sido todo. Gracias.